Operación Almas Errantes. Fui asignado a Vietnam a finales del 67. Ya había estado en otros frentes. Había escuchado el silbido seco de una bala rozando el casco. Había sentido el temblor en el estómago cuando los helicópteros bajaban a recogernos entre gritos y metralla. Pero allá era distinto. Quang Nam. Una provincia rodeada por selvas tan densas que el cielo parecía una manta oscura, incluso al mediodía. La humedad era como una segunda piel. Siempre cargábamos el uniforme empapado. No sabías si por sudor o por la selva misma respirando sobre ti. Éramos 6, todos jóvenes, aunque ya llevábamos el alma llena de arrugas. Nos conocíamos por apodos. Doc, el médico del grupo; Ratón, el más chico; Tex, el de acento tejano que nunca se callaba; Luna, un tipo callado con ojos de sombra; Torres, nuestro artillero pesado; y yo, que era el sargento de la escuadra, el encargado de regresar a todos vivos, o al menos intentarlo. Nos habían asignado una operación poco común. No se trataba de buscar al enemigo ni recuperar territorio. Nuestra misión era escoltar un equipo de inteligencia que iba a desplegar una grabación en mitad de la selva. Una especie de altavoz oculto, camuflado entre los árboles, que reproduciría voces fantasmales. Según los superiores, era una estrategia psicológica. Querían quebrar la moral del Vietcong usando sus propias creencias. Habían grabado lamentos, voces de soldados caídos hablando en vietnamita, pidiendo perdón, diciendo que sus almas estaban atrapadas, que no habían recibido sepultura. Nosotros solo teníamos que escoltarlos, colocar el dispositivo y retirarnos en silencio. Sonaba fácil. La noche que salimos, la selva parecía sostener la respiración. Apenas si podías ver más allá de un par de metros con la linterna. Todo era humedad y hojas que se cerraban como un puño sobre nosotros. Caminamos por horas hasta llegar al punto marcado en el mapa. Allí, los técnicos instalaron el equipo. Un pequeño altavoz conectado a una batería sellada, enterrado bajo hojas secas. Cuando activaron el dispositivo por primera vez, se me erizó la piel. La voz que salió no era humana. Era como si la selva misma hablara. Un murmullo largo, agudo, seguido por una voz masculina, temblorosa, que decía en vietnamita algo que uno de los técnicos tradujo de inmediato. Hermano, ¿por qué no me ayudaste? Estoy atrapado. No encuentro la luz. Me duele estar aquí. Torres dejó de masticar su chicle. Doc encendió un cigarro con manos temblorosas. Yo, que ya había visto cosas feas en combate, sentí una incomodidad nueva, como si algo invisible se hubiera filtrado entre nosotros. Y lo peor es que esa grabación iba a sonar cada noche, en un ciclo programado, desde un altavoz escondido en mitad del infierno verde. Esa primera noche regresamos al campamento sin incidentes, o eso creíamos, pero al amanecer Ratón no despertó. Estaba en su hamaca, inmóvil. Respiraba, sí, pero no reaccionaba a los estímulos. Su mirada estaba perdida, como si su alma se hubiera quedado en la selva. El médico no encontró signos de daño físico, ni fiebre, ni heridas. Solo ese estado de trance, como si algo lo hubiese tocado por dentro. Y entonces comenzó el verdadero horror. A Ratón lo evacuaron esa misma tarde. Lo subieron a un helicóptero que desapareció entre el rugido de las aspas y la bruma que se aferraba a los árboles. Nunca volvimos a saber de él. En el informe oficial se le clasificó como baja médica por colapso nervioso, pero todos sabíamos que eso no era lo que había pasado. Yo vi a Ratón la noche anterior. Caminaba detrás de mí. Lo oí respirar. Hasta lo escuché murmurar una oración antes de meterse en la hamaca. Luego, nada. Se convirtió en un cascarón, como si algo lo hubiera vaciado. Esa noche me costó dormir. Me quedé sentado cerca del fuego, dándole vueltas a lo que habíamos oído. La grabación, la voz, no era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Dolía escucharla, como si una parte tuya, que ni sabías que tenías, se removiera en el pecho. A veces uno se acostumbra al miedo físico, al de una mina oculta o una emboscada. Pero ese era otro tipo de miedo, más profundo,
más íntimo. El segundo día volvimos al sitio del altavoz. Los técnicos querían revisar que todo funcionara bien, pero apenas llegamos, algo nos pareció extraño. Las hojas que habíamos usado para camuflar el equipo estaban esparcidas como si alguien o algo las hubiera pateado, y el altavoz estaba encendido. Lo desconectamos la noche anterior. Yo mismo vi al técnico apretar el interruptor. Doc se agachó a inspeccionar el aparato. Lo levantó, lo giró entre las manos y de pronto se quedó quieto. Le pregunté qué pasaba. Me mostró la parte inferior del dispositivo. En la carcasa metálica, alguien o algo había arañado una palabra con uñas o con algún objeto punzante. En vietnamita. Luna, que hablaba un poco del idioma, la leyó en voz baja. Perdidos. Tex escupió a un lado, nervioso. Maldita sea. Esto es una mala señal. Lo peor fue que esa noche, sin altavoz, sin grabaciones, sin ningún equipo encendido, volvimos a oír las voces. Era como si el bosque las hubiera memorizado. Yo estaba haciendo guardia cerca del perímetro cuando escuché el primer gemido. Bajo, lejano. Me giré apuntando con la linterna. Nada, solo ramas meciéndose con el viento. Pero entonces volvió. Y esta vez, más cerca. Era una voz de mujer. No gritaba, no pedía ayuda, solo lloraba. Y algo en ese llanto me heló la sangre. No era dolor físico, era soledad. Era como si llorara por haber sido olvidada, por haberse quedado atrapada en un lugar que no era suyo. Un llanto sin fin. Torres también la escuchó. Me miró desde su puesto y sus labios se movieron en silencio. ¿La oyes? Asentí. Todos la oímos, y no era una grabación. A la mañana siguiente, encontramos al técnico que había instalado el equipo. Se había colgado de un árbol, a unos 30 metros del campamento. No dejó nota. No hubo disparos, nada. Solo su cuerpo balanceándose, con la cara llena de paz, como si hubiese encontrado lo que buscaba. Después de eso, Luna me pidió hablar a solas. Nos alejamos del resto y me dijo algo que no supe cómo procesar en el momento. Estas voces no son humanas de un sargento, o no lo son del todo. Mi abuela era chamana. Me hablaba de almas que se pierden cuando se les nombra sin respeto. Y nosotros los estamos imitando. Estamos llamando a cosas que no entendemos. Le dije que se calmara, que solo era el estrés de la misión, que todo tenía una explicación racional, pero en el fondo, yo también sentía que habíamos cruzado una línea y que ya no había vuelta atrás. Después de lo del técnico, los altos mandos no dijeron nada. Solo enviaron a otro en su lugar, como si reemplazar a un muerto bastara para seguir con el plan. Y eso fue lo que más me inquietó, la indiferencia. Era como si supieran que algo andaba mal, pero no les importara. Nos quedamos solos otra vez. El nuevo técnico, un tipo flaco con cara de no haber dormido en semanas, apenas hablaba. Se llamaba Fisher. No duró ni 2 noches. La primera noche que pasó con nosotros se quedó observando la selva desde su catre. No dijo una palabra. A la mañana siguiente me pidió que lo dejara acompañarnos al punto del altavoz. Quería revisarlo, ver si todo seguía en su lugar. Lo dejamos hacer su trabajo. Reprogramó la grabación. Esta vez era más perturbadora. Se escuchaban más voces. No hablaban en vietnamita únicamente, sino que algunas parecían mezclar idiomas. Una parte estaba en inglés. Una voz masculina repetía: «No debieron venir. Esto no es suyo». Esa frase nos la quedamos mirando todos. No estaba en el guión. Fisher lo negó. Dijo que él no había grabado eso, que no estaba en el archivo. Abrió su grabadora portátil, revisó los datos, pero ahí no estaba. Aquella voz se había colado de algún lugar más oscuro. Luna me dijo algo mientras caminábamos de regreso. «Están usando el aparato para hablar». «¿Quiénes?» «Los que están atrapados aquí, los que no pudieron irse». Esa noche, Luna desapareció. Fue después de la cena. Se levantó de su sitio junto al fuego y dijo que iba a orinar. Pasaron 10, 15 minutos, luego 20. Salimos con linternas, llamándolo. No había rastro, ni huellas, nada, solo silencio. Volvimos al campamento con el estómago hecho nudo.
Nadie durmió. Tex se sentó toda la noche con la M16 cargada y los ojos rojos. Torres apretaba el rosario de su madre como si le fuera a salvar el alma. Amaneció, y Luna seguía sin aparecer. Fisher, que no había dicho palabra en toda la noche, se levantó, caminó hasta el borde del claro y vomitó. Luego dijo algo que nos dejó helados. Lo vi anoche. Lo llevé aparte, le pedí que explicara. Estaba acostado, tratando de dormir, y entonces escuché pasos. Pensé que era uno de ustedes. Pero número. Era Luna, o alguien que se parecía a él. Estaba parado entre los árboles, mirándome. No dijo nada, pero detrás de él había otros, como sombras, personas, pero sin cara, solo siluetas. Me observaban, todos, como si esperaran algo. No sabíamos qué hacer, no podíamos pedir refuerzos sin exponer la operación. Nos dieron una orden: aguantar. Aguantar y seguir con el programa. Y lo hicimos. Pero esa noche, esa maldita noche, encendimos el altavoz. Otra vez, Fisher lo programó para que se activara cerca de la medianoche. El sonido empezó suave. El viento agitaba las ramas, la voz, primero sollozante, luego más clara. Era una mujer. «Mi hijo, ¿dónde está mi hijo?». La frase se repitió, luego cambió. «Mi niño, tengo frío, tengo frío». Y entonces algo en el aire cambió. El ambiente se volvió denso, como si el aire fuera agua. A Tex se le cayó el arma. Torres se arrodilló, sin decir una palabra. Y yo los vi. Estaban entre los árboles, figuras, decenas. No eran sólidos, parecían hechos de humo, pero sus ojos sí eran reales. Brillaban, no con luz, sino con ausencia de ella, como si te miraran desde el fondo de un pozo sin fin. Y entonces lo escuché, una voz detrás de mí, pegada al oído. «Tú no deberías estar aquí». Me giré de inmediato, apuntando con la linterna y el arma. Nada, pero sentí el aliento, frío, real. La grabación se detuvo sola. Nadie la tocó. Fisher la revisó al día siguiente. El dispositivo se había quemado desde dentro, como si algo lo hubiera reventado por dentro sin dejar marcas externas. Esa fue la última vez que lo usamos. Y también fue la última noche que estuvimos todos juntos. Fisher desapareció sin dejar rastro. Lo último que supimos de él fue cuando se encerró en la tienda del equipo técnico. No salía, no hablaba. Doc le llevaba comida, pero él apenas la tocaba. A la tercera noche entramos a revisar y ya no estaba. La lona no tenía cortes, no había pisadas afuera, ni señales de huida. Solo la grabadora encendida, reproduciendo estática. La misma estática que empezó a escucharse por la noche, sin que tuviéramos ya ningún aparato funcionando. Parecía que la selva la escupía desde su garganta. Tex se quebró esa misma noche. Se puso de pie en medio del campamento, gritó algo sobre ojos en los árboles y disparó su M16 hacia la oscuridad. Vació el cargador entero antes de que lo lográramos controlar. Cuando lo derribamos, sus ojos estaban en blanco. No decía nada, solo respiraba como si hubiera corrido kilómetros. Lo atamos para que no se hiciera daño. Al amanecer, dormía con una expresión de paz forzada. Pero cuando despertó, no nos reconocía. Nos miraba como si fuéramos extraños. Repetía el mismo nombre una y otra vez. «Mai, Mai, ¿dónde está Mai?». No conocíamos a nadie con ese nombre. Tampoco él. Nunca había hablado de ninguna mujer. Ni en cartas ni en borracheras. Pero ahora parecía que esa Mai era todo lo que existía para él. Como si otra vida hubiera invadido su mente. Doc quiso aplicar calmantes, pero no sirvió de nada. Tex murió 2 días después, sin causa aparente. El corazón simplemente se detuvo. Se fue con los ojos abiertos, mirando hacia el cielo, repitiendo el nombre por última vez. Mai. Lo enterramos cerca del campamento, como pudimos, con miedo, con rabia, con la sensación de que no solo estábamos perdiendo compañeros, estábamos perdiendo algo más profundo, algo nuestro. Después de eso, Torres dejó de hablar. Solo se sentaba al borde del campamento, mirando la selva.
Lo que más me inquietaba de él era que, a veces, movía los labios, como si respondiera a alguien. Una madrugada me acerqué sin que me viera. Estaba murmurando en vietnamita. Frases entrecortadas, repetitivas. Ya vienen. Ya vienen a buscarme. Los niños me llaman. Torres no hablaba ese idioma. Nunca lo aprendió. Apenas sabía decir hola y gracias. Pero ahí estaba con la mirada perdida, pronunciando las palabras como si las hubiese sabido toda su vida. Esa fue la noche que decidí pedir la evacuación. Mandé un mensaje codificado al mando. Pedí retirada inmediata por colapso psicológico de unidad. Sabía que no me lo aprobarían, pero lo intenté. La respuesta llegó al anochecer, breve, fría. Completen el ciclo de la operación. Confirmen tercera y última transmisión. Luego retirada. Tercera y última. La orden era clara. Debíamos volver a colocar el altavoz, activarlo una vez más y entonces podríamos salir de allí. Era una trampa. Yo lo supe de inmediato, pero también sabía que quedarnos nos iba a matar. Así que lo hicimos. Solo quedábamos 3, Doc, Torres y yo. Cargamos el último equipo funcional y nos adentramos una vez más en esa maldita selva. Todo estaba en silencio, incluso los insectos, como si hasta la vida se hubiera retirado del lugar, como si supiera lo que nosotros aún no comprendíamos. Llegamos al punto de emisión. Había marcas en los árboles, arañazos, ramas quebradas, el suelo removido. No eran rastros de animales, era otra cosa, algo desesperado. Instalamos el equipo con manos temblorosas. Antes de activarlo, Doc me miró. Me dijo algo que aún me persigue cuando intento dormir. ¿Y si no es una grabación lo que estamos poniendo, sargento? ¿Y si es una puerta? No respondí. No supe qué decirle. Apreté el interruptor y el infierno se abrió. El altavoz se encendió con un crujido. Esta vez no hubo introducción. No hubo interferencia. La voz que salió no era de este mundo. No puedo describirla del todo. Era masculina y femenina al mismo tiempo. Joven y anciana. Como si hablara desde varios tiempos a la vez. Cada palabra era una aguja en el pecho. Han invocado, sin saber, han abierto lo que no se debe nombrar, lo que vive entre raíces y sangre, lo que no olvida. Torres gritó. Cayó de rodillas, se tapó los oídos, pero la voz se metía igual. No salía del altavoz, no del todo. Era como si se filtrara desde los árboles, desde el suelo mismo, desde los huesos de quienes habían muerto allí siglos atrás. La selva empezó a cambiar. Las ramas se movían sin viento. Las hojas crujían, como si algo caminara entre ellas, sin pisarlas. Doc se paró en seco. Me miró y su rostro ya no era suyo. Era como si otro lo estuviera usando, un reflejo distorsionado de su rostro real. Me habló con una voz que no era suya. No debimos tocar lo que llora en la oscuridad, sargento. Aquí no hay descanso. Aquí no hay final. Y entonces corrió hacia la espesura, como si alguien lo llamara. No lo vi más. Me quedé solo con Torres, aún de rodillas, llorando como un niño. Intenté alzarlo, sacudirlo, hablarle. Me dijo sin mirarme, están detrás, sargento. Están todos detrás de usted. No me giré. No podía, pero lo sentí. Frío. Un frío que no viene del clima, ni del cuerpo. Un frío que nace del alma y te arrastra hacia un abismo invisible. La voz habló una vez más, justo antes de que el altavoz explotara en 1000 pedazos sin motivo físico alguno. El eco se quedará con ustedes, porque ya son parte de este lugar. Desperté horas después, no recuerdo cómo, ni cuándo. Torres estaba muerto. No tenía heridas, solo los ojos abiertos, fijos, como los de ratón, como los de Texas. Me recogieron tropas al amanecer. Nadie preguntó por el equipo, nadie mencionó al técnico, ni a Doc, ni al altavoz. Solo me subieron a un helicóptero y me enviaron a una base temporal en Da Nang. Me dejaron allí durante una semana, en observación. Luego me entregaron un papel, dado de baja por motivos psicológicos, silencio sellado con tinta.
Nunca volví a ver a nadie de aquella operación. Pero las voces sí volvieron a verme a mí. Cada noche. No como sueños, no como recuerdos. A veces cuando cierro los ojos, siento otra vez ese frío. Y los escucho caminando entre los árboles, llamándome por un nombre que no recuerdo haber tenido. Y entonces entiendo la verdad. No salí de esa selva. Una parte de mí se quedó allá. Y lo peor es que algún día, cuando todo esté en silencio otra vez, cuando el mundo olvide lo que hicimos, ellos volverán a llamar. A otro escuadrón, a otro grupo de soldados, y lo harán con las mismas voces. Porque el eco nunca muere, solo espera. Ghost Tape Number 10. Expediente de la Operación Almas Errantes. No sé si fue el calor, la humedad o esa maldita cinta, pero algo allá en la selva me quebró. No soy hombre de hablar de fantasmas, ni de espíritus, ni de cosas que no se pueden tocar con las manos o ver con los ojos. Pero lo que viví allá, entre el lodo, los árboles gigantes y la niebla que no dejaba ver ni a medio metro, fue real. Lo sentí, lo escuché, y todavía lo sueño. Antes de llegar a ese infierno, era un soldado más, no mejor ni peor que mis compañeros. Había nacido para obedecer, para sobrevivir y regresar con mis dos piernas, aunque eso implicara cerrar los ojos ante cosas que no comprendía. Pero cuando me asignaron a la operación llamada Almas Errantes, entendí que no todo en la guerra es de carne y metal. A veces se pelea contra lo que ya no debería existir. Éramos 6 hombres con diferentes edades, procedencias, creencias, pero todos con algo en común. Nadie nos preguntó si queríamos formar parte de esa misión. Nos lo ordenaron. Así fue como terminamos internados en lo más profundo de la selva vietnamita, armados con fusiles, linternas, radios y una grabadora portátil con una cinta marcada como Ghost Tape Number 10. La idea era sencilla, o eso nos dijeron: hacer patrullajes nocturnos mientras se reproducía esa grabación. Según los informes, los sonidos de la cinta causaban un efecto psicológico en los combatientes enemigos, quienes creían en la reencarnación y en los muertos sin descanso. Al oírla, algunos entraban en pánico y abandonaban sus posiciones. El primer día fue solo incomodidad. El calor sofocaba, el sudor corría por todo el cuerpo. Dormíamos sobre mantas empapadas por la humedad, rodeados de mosquitos que parecían tener dientes. En la noche, nos movíamos en silencio, con los oídos atentos a cada crujido. Reproducíamos la cinta y escuchábamos aquellos lamentos agudos, como si alguien se estuviera ahogando en su propia garganta, como si rogara algo que no entendíamos. ¿Y si sí funciona?, preguntó uno de mis compañeros una madrugada, mientras descansábamos en una vieja trinchera tomada días antes. «Funciona», dijo otro. «Anoche encontramos una posición enemiga vacía. De un momento a otro se habían ido, y no había señales de pelea». Pero no era tan simple. La tercera noche, mientras patrullábamos un sendero que bordeaba un riachuelo seco, escuchamos algo. No venía de la cinta. Era un sonido real, fuera de los auriculares, fuera del parlante, como un gemido lejano, sostenido. Lo extraño era que no se cortaba, no tomaba aire, no cambiaba de tono. Era el mismo sonido arrastrado por más de 10 minutos. Apagamos la grabadora. Silencio total. «Debe ser eco», murmuró alguien, pero su voz temblaba. Yo lo escuché otra vez. Era un lamento, sí, pero estaba vivo. No se sentía grabado. Venía de entre los árboles, de más allá de la niebla, como si alguien estuviera atrapado, pidiendo ayuda o advirtiéndonos. Caminamos más lento, en formación cerrada, hasta que llegamos a una zona que no aparecía en el mapa. Era un claro cubierto de hojas secas, con varios árboles quemados, algunos con marcas profundas, como si los hubieran arañado con cuchillas gigantes. En el centro, una estructura antigua, de piedra negra, apenas visible por la maleza. Nos acercamos con cautela. «¿Qué carajos es eso?», dijo el más joven del grupo. No era un búnker ni una construcción moderna. Parecía un altar, tallado con símbolos que no reconocíamos, y justo al frente había una cuerda colgando de una rama. En el extremo inferior,
Una grabadora idéntica a la nuestra, reproduciendo la misma cinta. Pero nadie la había colocado ahí. No había rastros de paso. Nada. La cinta seguía girando, pero lo que salía por los altavoces no era lo mismo que habíamos escuchado antes. Ya no eran mensajes distorsionados. Ahora era una voz clara, pero apagada, con un acento extraño. Yo era como tú, decía. Soldado, enviado, obligado. Yo también cargaba mi arma, también obedecía. Pero ya no. Ahora solo quiero que me escuchen. Nos miramos entre todos. Nadie habló. El más alto del grupo se adelantó y paró la grabadora. Silencio absoluto. Solo el zumbido de los insectos. Dimos media vuelta. Nadie dijo nada. Solo caminamos, con pasos torpes, hacia el campamento base. A la mañana siguiente, uno de los nuestros no despertó. Estaba rígido. No tenía heridas, ni fiebre. Solo los ojos abiertos, con la expresión congelada de quien ha visto lo imposible. Solicitamos extracción. Se negaron. La noche siguiente, otro cayó. Esta vez lo escuchamos gritar. Salimos corriendo, armados, alumbrando con linternas a todos lados. Lo encontramos a un par de metros del claro, tirado de espaldas, las uñas arrancadas, como si hubiera intentado trepar por la tierra con desesperación. Fue entonces cuando el más viejo del grupo nos habló. Había servido en otra unidad, en otra zona. Dijo que esa cinta no era nueva, que era parte de un experimento que había sido cancelado porque causaba más daños en las propias tropas que en el enemigo. Habló de soldados que comenzaron a ver figuras entre los árboles, que oían sus propios nombres en medio de la noche, que soñaban con voces que les pedían quedarse. Nadie dormía ya. Las noches se sentían eternas. Escuchábamos pasos alrededor del campamento, aunque no había huellas al amanecer. La cinta se encendía sola. La grabadora no tenía baterías, y aún así giraba. El último en morir fue el mismo que dijo que todo era psicológico. Lo encontramos colgado de la rama donde colgaba la grabadora. Pero no había soga. Nada lo sostenía. Solo estaba ahí, suspendido en el aire. La extracción llegó tarde. Solo quedábamos dos. No dijimos nada. ¿Quién iba a creerlo? Desde entonces, la cinta está clasificada. Pero a veces, en las noches, cuando me cuesta dormir, juro que la oigo otra vez. El mismo lamento, la misma frase. Yo era como tú, pero ahora estoy aquí, esperando que me escuchen. Nunca olvidaré el momento en que vi cómo lo bajaban. Mi compañero no colgaba de una cuerda, de un gancho, de nada visible. Solo estaba ahí, flotando, la cabeza inclinada hacia un lado, como si una mano invisible lo hubiera sujetado por el cuello. Lo bajamos con cuidado, con los rostros pálidos, las manos temblando. Pero su cuerpo estaba frío. No el tipo de frío que deja la muerte, sino uno más profundo. Un frío que no pertenece a esta selva, ni a esta tierra. Desde ese día, no volvimos a usar la grabadora. La enterramos en el claro, junto al altar, con las manos temblorosas, mientras uno de nosotros murmuraba una oración. Yo solo quería que terminara. Quería una bala, un disparo, lo que fuera, menos quedarme un segundo más en ese lugar. Pero la selva no suelta así de fácil. Al anochecer, cuando intentamos alejarnos, el sendero que habíamos recorrido por días ya no existía. Caminamos en círculos. Volvimos al altar sin quererlo. Todo estaba igual, excepto la tierra. Estaba removida, como si algo hubiera salido de ahí. No sé cómo explicarlo. Juraría que el mismo terreno se burlaba de nosotros. Las ramas crujían sin viento. Los árboles se cerraban a nuestro paso. Las linternas parpadeaban, incluso con baterías nuevas. Y lo peor, los sonidos de la cinta regresaron. Pero ya no salían de un dispositivo, salían del bosque. ¡Ya basta!, gritó el más joven. «Esto es un maldito experimento, están jugando con nosotros». Nadie le respondió. Sabíamos que no era un juego. Esa cinta había sido creada con un propósito, pero algo se coló en ella, algo que no era humano. Esa noche, uno de los últimos que quedábamos despertó gritando. Se había arrancado parte de la piel del antebrazo, escribiendo algo con sangre. «No los oigas».
Lo sujetamos entre todos mientras se convulsionaba. Sus ojos giraban como si mirara cosas que no estaban allí. Balbuceaba palabras en vietnamita, pero él no hablaba ese idioma. Jamás lo había aprendido. Durmió unas horas. Luego simplemente dejó de respirar. La selva se tragó su cuerpo. Lo enterramos, pero al día siguiente la tumba estaba vacía. Ya no comíamos. Solo tomábamos agua cuando el cuerpo lo exigía. Mis músculos dolían. Mi mente ya no pensaba con claridad, pero yo me aferraba a un solo pensamiento: sobrevivir. Fue entonces cuando lo vi. Era de noche. El cielo apenas se filtraba por entre las copas cerradas de los árboles. El suelo estaba cubierto por esa niebla baja, espesa, que parecía tener vida. Me alejé unos metros del campamento para orinar, y allí estaba, una figura parada entre los árboles, quieta, alta, delgada, sin uniforme, sin rostro, solo una silueta oscura. No se movía, pero me observaba. No sé cómo, pero lo sabía, lo sentía. Volví al campamento sin decir nada. Me encerré en mi saco y no dormí. Solo temblé. Al amanecer, los árboles a nuestro alrededor estaban marcados, rayas verticales, hechas con garras o cuchillas. No había huellas ni olor a pólvora, solo eso. Marcas, como advertencias. No estamos solos, dije al fin. Mi último compañero solo asintió. Ya no hablábamos. La garganta dolía de tanto gritar, de tanto tragar miedo. La noche final llegó sin aviso. Yo apenas podía distinguir los días. Vivíamos en un estado constante de alerta, pero esa última noche fue distinta. Todo estaba en silencio. Los insectos no zumbaban. El aire no se movía. Ni siquiera la niebla era la misma. Tenía color, un tono rojo oscuro, como si la sangre se hubiera evaporado entre los árboles. Y entonces la escuchamos. La voz, clara, casi cálida, como la de una madre que canta a su hijo dormido. Pero lo que decía no tenía ternura. ¿No están perdidos? ¿Están elegidos? Nos levantamos al mismo tiempo como si algo nos hubiera obligado. Caminamos. No sabíamos a dónde. Solo seguíamos la voz. Llegamos al altar. Otra vez. Pero esta vez no estábamos solos. Había figuras, muchas, paradas alrededor del claro, todas con uniformes distintos. Algunos eran de soldados estadounidenses, otros de campesinos, otros ni siquiera tenían ropa. Todos pálidos con los ojos vacíos, las bocas semiabiertas, y todos escuchaban. En el centro, la grabadora, pero rota. Aún así, sonaba. ¿Quién eres?, gritó mi compañero. Una figura se movió. Era más alta que las demás, más sólida. Tenía una insignia militar en el pecho, pero los ojos eran completamente negros. El que escucha, el que recuerda, el que no fue enterrado, dijo, con una voz que venía de todas partes. Sentí que me arrancaban algo del pecho, como si mis recuerdos fueran suyos. Vi escenas de mi infancia, de mi hogar, de mi madre cocinando, y luego nada, oscuridad. Desperté 2 días después en una base improvisada, a kilómetros de la zona. Un helicóptero me había recogido tras recibir una señal de emergencia. Nadie entendía cómo había llegado ahí. Solo yo volví. Intenté hablar de lo ocurrido. Me dijeron que estaba delirando. Me dieron pastillas, terapia, semanas de aislamiento, pero nadie me creyó. Y lo peor es que, en el fondo, yo tampoco sabía si todo había sido real. Hasta que recibí un paquete, sin remitente. Solo una caja pequeña, metálica, sellada con una cinta roja. Dentro, una grabadora. Y la cinta, la misma. Ghost Tape Number 10. No he salido de casa en días. Las luces parpadean cada noche a la misma hora, justo después de las 2 de la madrugada. El reloj de pared se detiene, sin falta, durante exactamente 3 minutos. En ese lapso, todo se siente distinto. El aire pesa, como si algo invisible me empujara contra el suelo. Y en ese silencio espeso, se escucha el carrete de una cinta girar. La cinta, aunque no esté en la grabadora. Empecé a grabar todo con mi celular, esperando que al menos un fragmento captara lo que yo vivo. No se registra nada, ni el sonido, ni las marcas,
ni las figuras que a veces veo paradas en las esquinas de las habitaciones. Solo mi rostro pálido, mi respiración agitada y el vacío. Pero yo sé que están ahí. Una noche escuché pasos en la azotea. Subí con el corazón latiendo como tambor de guerra. Allí, sobre las losetas, había huellas, descalzas, húmedas, como si alguien recién salido de un río hubiera estado caminando sobre el cemento caliente. Y en el borde del muro, la grabadora. Otra vez. Encendida, sin batería, girando. Mi madre murió hace unos meses. Dicen que fue un derrame. Yo sé que no. Esa noche discutimos. Le grité que dejara de rezar frente a la caja, que no repitiera esas oraciones en voz baja cada madrugada, que eso solo empeoraba las cosas. Ella me miró con los ojos llenos de miedo y me dijo algo que jamás había dicho en toda su vida. Tú no regresaste solo. Desde entonces, la casa está más fría, más oscura, como si las paredes absorbieran la luz. A veces escucho que alguien camina descalzo en el pasillo, pero cuando abro la puerta, no hay nadie. Solo la sombra de mi reflejo en el espejo. Y no siempre se mueve al mismo tiempo que yo. Hace poco encontré un archivo. No estaba en mi computadora antes, lo juro. Se llamaba Informe Operación AE. AE, Almas Errantes. Era un documento viejo, en inglés escaneado, casi ilegible, pero logré descifrar algunos fragmentos. La cinta número 10 fue registrada con sonidos obtenidos de ceremonias funerarias tribales del norte de Laos. Las primeras pruebas no fueron sobre enemigos, sino sobre nuestras propias unidades. Los sujetos informan alucinaciones compartidas, visiones repetidas del mismo altar y pérdida progresiva de identidad. La última fase implicó dejar una grabadora activa en un punto con carga ritual residual. Fue recuperada con contenido distinto al inicial. Contenido distinto. Como si la cinta grabara algo nuevo. Como si absorbiera las voces, los miedos, los fragmentos de quienes la escuchan. Y yo la escuché. A veces, al quedarme dormido, despierto en otros lugares. Una vez abrí los ojos y estaba en un campo inundado, con el agua hasta los tobillos. A mi alrededor, hombres sin rostro lloraban, sin sonido. Solo el movimiento de sus cuerpos, como si la pena fuera demasiado grande para expresarse. Otra vez desperté entre ruinas, bajo una luna imposible, con el altar frente a mí, pero de piedra blanca, no negra. Alguien hablaba en una lengua que no entiendo, y cada palabra que pronunciaba me dolía como un golpe dentro del cráneo. Cuando vuelvo al mundo real, tengo sangre en las manos, pero no es mía. Anoche, la cinta dijo mi nombre completo. No lo había hecho antes. Lo repitió 7 veces, con diferentes voces. Primero con la mía, luego con la de mi madre, luego con una que no reconocí, hasta que entendí que era la voz del primer compañero que cayó allá en la selva. El que no despertó. Su voz, perfecta, idéntica. Me caí de la silla, vomité, me arrastré hasta el baño y me quedé allí, en el suelo, hasta que amaneció. Cuando salí, la grabadora estaba en mi cama, envuelta en la manta con la que había dormido en Vietnam, pero yo la había quemado hacía años. ¿Cómo regresó? Hoy recibí un sobre, sin remitente. Dentro había una fotografía, antigua, con los bordes quemados. Se veía el altar, ese altar, y frente a él, yo. Pero no soy yo como soy ahora. Number soy yo, con otro uniforme. Uno que no reconozco, viejo, como de otra época. Y detrás, una frase escrita con tinta seca. Escuchaste, ahora recuerdas. No sé cuánto tiempo me queda. Cada vez soy menos yo. Olvido cosas básicas. La calle donde vivo, cómo me llamo, cómo se siente el sol. A veces despierto y ya estoy escribiendo. Como ahora. Tal vez esto no es para advertirte. Tal vez es solo parte del ciclo, parte de lo que hace la cinta. Te obliga a contar la historia, para que alguien más la escuche, y siga el eco. Y tú, que has leído hasta aquí, ya tienes algo dentro. Quizás lo ignores, quizás intentes olvidarlo, pero llegará un día en que lo oigas. No sabrás de dónde viene. Será leve, lejano,
pero lo reconocerás. El carrete girando, las voces que no entiendes, El nombre que no es el tuyo, pero que empieza a serlo. y cuando eso pase, solo te pido una cosa: no vayas al altar, no importa dónde lo veas. No vayas. Porque si lo haces, no vas a regresar solo. No eran del Vietcong. Nunca fui supersticioso. Ni de esos que cargan medallitas, ni los que cruzan los dedos antes de una patrulla. Siempre fui práctico, preciso. Me enseñaron que lo que no se ve no mata, que el miedo se controla como el gatillo de un M16. Firme, constante, sin dudar. Eso creía. Hasta Ashau. Era el año 69 cuando nos enviaron al valle. Ashau no figuraba en los mapas turísticos, solo en los informes de inteligencia como zona roja permanente. Selva densa, humedad que te calaba hasta los huesos y un terreno que parecía moverse con cada paso. Éramos una unidad pequeña. Patrullas de reconocimiento. Infiltraciones cortas. Entrábamos. Marcábamos posiciones del Vietcong. Salíamos. Así por semanas. La rutina del infierno. Yo compartía escuadra con dos tipos. Walker, un moreno de Detroit que nunca dejaba de tararear canciones de Motown, y Jim, un granjero de Iowa con cara de no haber salido nunca de su pueblo hasta que lo llamaron a filas. Éramos distintos, pero la selva nos igualaba. Todo cambió una noche en que nos asignaron patrullar el flanco este del valle. El mando nos indicó evitar un área marcada como antigua aldea evacuada. Nada más. Sin explicación. Como si el papel no quisiera contar toda la historia. Cayó la noche y la niebla apareció como siempre. Espesa, densa, arrastrándose entre los árboles como si tuviera vida propia. Caminábamos en silencio, respirando solo por la nariz. Cada paso medido, la linterna apagada. Solo las luciérnagas y ese susurro constante del follaje mojado. Entonces Walker se detuvo. Primero pensé que había visto movimiento. Me acerqué para preguntarle y lo encontré pálido, con la mirada clavada en un claro unos 10 metros al frente. Le hablé bajo. «¿Qué pasa, hermano?» No respondió al principio. Luego, sin mirarme, «Están ahí, parados entre las tumbas». Me congelé. Jim se acercó también, apuntando con el rifle. Pero no había nada. Solo niebla. Y entonces un olor. No a pólvora ni a sudor, a tierra removida, podrida, como cuando excavas donde no deberías. Walker temblaba. Nunca lo había visto así, ni en emboscadas, ni cuando nos cayó fuego de mortero. Esta vez, algo lo había tocado por dentro. «Son niños», dijo. Le susurré que no había nadie, que siguiera adelante, que era la niebla, el cansancio, la selva haciendo de las suyas. Entonces lo escuchamos. Una risa, de niño, aguda, luminosa, terrible, y venía de todos lados a la vez. La niebla se cerró, el claro desapareció. Nos quedamos pegados al suelo como estacas. Walker cayó de rodillas. Murmuraba algo. Me acerqué para ayudarlo, pero me empujó con fuerza. Me habló, me dijo mi nombre. Nunca le dije esto a nadie, pero juro por lo que me queda de alma que vi algo. Detrás de él, entre los árboles. No era humano, ni animal. Una figura baja, sin rostro, que se deshacía como humo cada vez que intentabas enfocarla. No disparamos. No podíamos. Volvimos al campamento esa misma noche. No dijimos nada al oficial de mando. Solo Walker habló, y solo una vez. No eran del Vietcong. Se encerró en su tienda y no salió ni para comer. A la mañana siguiente lo encontraron parado al borde del perímetro, mirando hacia el mismo lugar donde lo vimos congelarse. Tenía los ojos vacíos, como si estuviera sintonizando una frecuencia que no era de este mundo. Se voló la cabeza con su propia arma. No dejó nota. Solo tenía escrita una palabra en la palma con marcador negro. Perdónenme. Las semanas que siguieron fueron peores. Jim comenzó a soñar con la voz. Decía que lo llamaban por su nombre, que lo guiaban hasta la selva. Una vez lo encontramos a punto de cruzar el perímetro en plena madrugada, descalzo y con los ojos cerrados. Lo detuvimos antes de que se perdiera. Yo no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía figuras detrás de los árboles, no como alucinaciones.
Eran recuerdos, detalles imposibles. Los pies descalzos, las ropas de campesinos antiguos, los ojos vacíos. Empecé a sentir que algo nos estaba mirando desde abajo. No desde los árboles, desde la tierra misma. Como si camináramos sobre tumbas que nunca debieron abrirse. Una noche, mientras montaba guardia, escuché que alguien me hablaba. Era la voz de mi madre, muerta hacía años. Decía mi nombre con la misma ternura de cuando yo era niño. No me giré. Si lo hacía, sentía que algo me arrancaría de este mundo, que mi cuerpo seguiría ahí, pero lo que era yo, ya no estaría. Eso fue lo que les pasó a los demás. A Jim lo evacuaron, catatónico. Dicen que terminó en una institución psiquiátrica en Florida. Nunca más habló. Yo fui rotado de unidad poco después. Cuando lo conté, con cuidado, con reservas, a un sargento viejo en otra base, me dijo: ese valle está marcado. Lo usaron los franceses. Antes que ellos, los japoneses. Antes que ellos, nadie. Porque sabían. ¿Sabían qué? Que no todo lo que camina bajo esos árboles está vivo. He vuelto a casa, a los Estados Unidos. Tengo familia, trabajo. Pero nunca pude deshacerme del olor a tierra podrida. A veces aparece, sin razón. En mi garaje, en el porche, en mi cuarto, justo antes de dormir. Y entonces sé que no fue estrés, que no fue alucinación. Lo que vimos allá sigue aquí. Solo espera, solo observa, solo recuerda nuestros nombres. Antes de Vietnam, me había curtido en la Sierra de Guerrero, donde la selva también ruge, pero aún respeta a los vivos. No como allá. En Da Nang no hay respeto. Solo ojos que no parpadean y un silencio que no duerme. Me tocó integrarme con un pequeño destacamento de marines norteamericanos. Asistencia técnica, reconocimiento en jungla espesa, operaciones encubiertas, nada oficial. Todo negable. Éramos 5 mexicanos, embebidos en su escuadrón. Gente ruda, silenciosa. Nos llamaban los que bajan sin nombre. Ellos pensaban que era por nuestras costumbres. Nosotros sabíamos que era por nuestras sombras. Aquel día, o noche, nunca se sabe cuándo, en esa tierra saturada de humedad y muerte, estábamos a unos kilómetros al oeste de la base aérea de Da Nang, instalados en una loma de vigilancia entre 2 senderos usados por el Vietcong. La selva tenía un hedor a podrido esa noche, y no por los cadáveres que a veces encontrábamos enterrados en raíces. Number era otro tipo de podredumbre, más profunda, como si algo se hubiese quedado estancado entre los árboles. Los 3 marines estaban nerviosos. Lo noté en cómo fumaban, en cómo sostenían el fusil. El cabo Johnson no dejaba de mirar al cielo entre las ramas como si esperara algo. Le pregunté qué buscaba. Me miró con una expresión vacía y dijo: anoche voló sobre nosotros. Pensé que hablaba de un helicóptero, pero luego aclaró: no tenía hélices, no hacía ruido, solo brillaba, como esas luciérnagas grandes que se apagan al morir. Y entonces uno de ellos, un tal Bishop, completó: y tenía tetas. No es broma, amigo. Lo juro por la tumba de mi madre. Era una mujer, o algo parecido, con alas, pero no de ángel. Ala de murciélago, piel, colgante, verde, como si su luz viniera de dentro. Me reí. No pude evitarlo. En la selva todo se ve más raro de lo que es. Una mezcla de sueño, fiebre y pólvora vieja. Pero esa risa me duró poco. Porque esa madrugada, yo también la vi. Mujer alada de Vietnam, en julio o agosto de 1969. Fue cerca de las 3, cuando el sudor ya había empapado hasta la punta de los dedos. No había viento, solo calor sofocante y el zumbido de los malditos mosquitos reventando en los oídos. Estaba en mi turno de guardia, sentado sobre una raíz gruesa, mirando al sur con mis binoculares térmicos. Todo en negro, nada se movía, hasta que algo se apagó en el cielo. No era una estrella, era más como si el cielo hubiese tenido un hueco donde no había luz, ni forma, ni sonido, y de pronto, algo cayó. No como un cuerpo, no con peso, cayó como un pensamiento. Se detuvo en el aire a unos 30 metros de nosotros, suspendida,
desnuda, con los brazos extendidos como una cruz torcida, la piel, verde translúcida, como algas que brillan en el fondo de un pantano. Las alas, membranosas, se abrían desde su espalda hasta más allá de sus tobillos. No batían, solo estaban vivas. Vibraban como si respiraran. No hacía ningún sonido, pero dentro de mi cabeza yo la escuchaba. Una voz, femenina, suave, pegada al tímpano del alma. No cierres los ojos, soldado, ya te vi. Apunté mi rifle, pero no tenía fuerza en las manos. Era como si todo mi cuerpo hubiera sido drenado de voluntad, como si ella no necesitara moverse para dominar. El sargento norteamericano, un tipo curtido, sin miedo, sin palabras, vomitó al verla. Se puso de rodillas, lloró, murmuraba algo en inglés. My sister's face, that's her face. Pero yo no veía a su hermana. Yo veía a mi madre. Juro por todo lo sagrado que esa cosa tenía su cara. No exactamente, pero lo suficiente para quebrarme. Se acercó un poco más, y ahí fue cuando noté que no tenía pies. Solo una línea larga y afilada que flotaba como una hoja de plátano colgada en el viento. Y no parpadeaba. Nunca parpadeaba. De pronto, todo se volvió negro. Desperté con tierra en la boca. No recuerdo haberme dormido. Tampoco si caí. Solo sé que estaba de espaldas, con la frente empapada en sudor frío y un zumbido agudo taladrándome el cráneo. El aire olía a sangre seca y hojas podridas. Me incorporé como pude. Los marines ya no estaban en sus puestos. Busqué a Bishop. Nada. A Johnson. Tampoco. El sargento, el más rudo del grupo, yacía en el centro del claro, de rodillas. La cabeza inclinada hacia atrás, como si hubiera visto algo tan grande que lo partió por dentro. Los ojos, vacíos, negros, no había pupilas, no había esclerótica, solo dos huecos líquidos que no reflejaban la luz. Corrí hacia él, puse dos dedos en su cuello. No respiraba, pero su boca seguía abierta, como congelada en un último lamento que no se oía. Atrás de mí, una sombra cruzó el aire sin hacer ruido. No la vi, la sentí, como una corriente de hielo lamiéndome la columna vertebral. Me giré. No había nada, solo ramas agitándose por algo que no las tocaba. Volví al punto donde estaban mis compañeros mexicanos, pero solo encontré a uno. Ramírez, mi escolta. Estaba de pie, inmóvil, con la vista clavada en el cielo. Le hablé, no respondió. Me acerqué, estaba murmurando. La misma frase, una y otra vez. No camina, no toca el suelo. No camina, no toca el suelo. Intenté sacudirlo, nada. Le di un bofetón, ni un parpadeo. Entonces lo vi, algo bajo su piel se movía, desde el cuello hasta el hombro, como si una lombriz viva estuviera bajo su carne. Vomité. No por asco, sino por terror. Ramírez cayó de espaldas, el cuerpo entero rígido, la mandíbula desencajada, y en su garganta, una carcajada que no era suya. Era femenina, aguda, lenta, como si alguien se burlara de nosotros desde dentro de su cuerpo. La misma voz que escuché cuando la vi flotando. No cierres los ojos, soldado. Ya te vi. Corrí. No disparé, no pensé, solo corrí. La selva parecía más espesa, como si hubiera crecido en cuestión de minutos. Lianas donde antes no había nada. Troncos retorcidos como columnas derrumbadas. Las hojas parecían susurrar mi nombre. No en español, en algo que yo entendía sin comprender. Me raspé las piernas, me golpeé el rostro. Escapé como un animal. Hasta que llegué a una zona de barro, junto al río. Ahí estaba ella, flotando, a escasos metros sobre el agua. Sus alas ahora estaban cerradas, abrazando su cuerpo como un manto húmedo. Su cabello colgaba como algas. El rostro no era el de mi madre esta vez. Era el mío, perfectamente formado. Mis propios ojos, mi nariz, mi boca, con la piel translúcida y brillante. Como si la selva me hubiese devorado y ahora me escupiera. En otra forma. Me desmayé. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero desperté en el hospital de la base de Da Nang, solo, atado a una camilla,
sin voz, sin recuerdos completos. Me interrogaron durante horas. No creyeron nada. Dijeron que fue una intoxicación por hongos en la zona, que mis compañeros desertaron, que los marines fueron dados de baja por mal comportamiento. Mentiras. Cuando logré hablar, solo dije una cosa. Ella no camina. Desde entonces no me acerco a ningún bosque. No vuelo, no corro de noche. Y jamás miro al cielo si está demasiado callado. Porque cuando el viento se detiene, cuando la selva parece dormida, es porque ella está flotando otra vez. Y ya vio a otro. Volví a México en un vuelo sin gloria. 0 honores, 0 medallas. Apenas unos papeles sellados con palabras frías. Misión cancelada por inestabilidad del entorno operativo. Lo que en lenguaje real significa, nadie debe hablar de lo que vio. Pasaron años. Me asignaron tareas menores. Después de un tiempo, me dieron de baja con honores vacíos. La clase de gracias por tu servicio, que viene con una palmada en la espalda y un sobre cerrado. Pero nunca dormí igual desde entonces. Al principio, creí que era estrés postraumático, alucinaciones. Eso me decían los médicos. Me recetaron pastillas, relojes para controlar el sueño, rutinas. Nada funcionaba, porque ella no era parte de la guerra. Era parte de algo más viejo. Algo que vive donde la selva no ha sido tocada por el hombre. Algo que se despierta cuando se cruzan ciertas líneas. Empezó a seguirme, primero en sueños, luego entre las sombras. La veía de reojo en los reflejos de ventanas, en charcos después de la lluvia. Flotando, siempre flotando. Sus alas envueltas en neblina, su rostro cubierto por el mío, pero con ojos que no eran míos. Y no solo eso. Otros soldados comenzaron a llamarme. Viejos compañeros de campaña, gente que no sabía nada de Da Nang. Uno me habló desde Chihuahua, otro desde Chiapas, todos con historias similares. Una figura alada, verde, que brillaba. Un infante del norte me dijo una frase que me congeló. Hermano, esa cosa se metió en mi casa y no tocó el suelo. Flotaba, como si el mundo no la mereciera. Intenté advertirles, intenté ignorarla, intenté hacer todo lo que se hace cuando uno cree que puede ganarle a lo que no entiende. Pero nada sirvió, hasta que hace unos meses volvió a hablarme. Yo estaba en la azotea de mi casa, solo. Era tarde. El cielo estaba nublado, pero no llovía. El aire estaba inmóvil. Ni un perro ladraba, ni una hoja se movía. Entonces lo sentí. Esa presencia detrás. No me giré. Ya no hacía falta. Su voz sonó como antes, pegada al oído. Pero esta vez no hablaba con burla. Esta vez sus palabras fueron distintas. Ya sabes quién soy. Ya sabes que no pertenezco al cielo ni al infierno. Solo a donde ustedes no deberían mirar. Y luego agregó, casi con ternura enferma. No quiero llevarte. Quiero que me recuerdes. Y eso hago cada maldita noche. La recuerdo, porque eso es lo que quiere. Que alguien la recuerde. Que alguien hable de ella. Y así, cada vez que cuento esta historia, cada vez que la vuelvo a decir en voz alta, se hace más fuerte. Así que si estás leyendo esto, si algo de lo que dije te hizo imaginarla flotando en el monte, o viéndote desde una altura que no puedes medir, no cierres los ojos. Porque ya te vio. Y ahora, tú también la recuerdas.